Y ya el doctor ya ha ido absolviendo algunas preguntas, pero daré lectura a algunas que faltan, ¿no? Que han sido formuladas a través del chat del Zoom, para que sean sueltas por nuestro expositor. Y en todo caso también pueden levantar la mano para habilitarles el audio y puedan formular sus preguntas. Ángela dice, para denegar la solicitud de independización de un monumento, este previamente tiene que estar inscrito en SUNAT. ¿Ya? Para denegar la solicitud de independización de un monumento, este previamente tiene que estar inscrito en la SUNAT. ¿Es necesario contar con el 100% de aprobación de los copropietarios o de la asociación de Estado? Mire, para empezar, revisemos lo que dice nuestro texto normativo. La normativa en sí dice, permite, el artículo 32, sí permite la subdivisión, la aprobación de la independización, siempre en cuando se conserva la unidad orgánica, ¿no? Siempre en cuando la unidad orgánica. Siempre y cuando se conserve la unidad orgánica y sea autosuficiente. Pero lo real es que muchos de los monumentos históricos o los bienes declarados no están inscritos en registros públicos. Entonces, tampoco está inscrito, por tanto, menos está inscrito la condición de bien integrante de patrimonio cultural de la nación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que existir en principio? En principio es que hay que incorporar esos inmuebles al registro. Por eso yo proponía en un momento, en el trabajo que acaba se debe dar ciertas facilidades, ciertas condiciones objetivas, a partir de textos normativos, para que estos inmuebles declarados Patrimonio Cultural de la Nación puedan tener acogida registrada y puedan inscribirse. Solo así nos va a permitir tener un inventario claro, una estadística coherente, una estadística concreta, y por tanto la inscripción de su condición. Y así nos facilitaría prácticamente a todos, o sea, tanto cultura, que inmuebles son declarados patrimonio, a las municipalidades, que inmuebles, y a registros, que inmuebles tienen la condición de bien integrante de patrimonio cultural de la nación. Entonces, en el proceso de la subdivisión, de la independización, ya la regla se aplica uniformemente para todos, y no como ahora, porque en el registro no está la condición, el usuario aprovecha y presenta como cualquier proceso de subdivisión. Y la municipalidad lo aprueba y va a cultura y cultura dice no, no procede. Entonces, o cultura los aprueba y la municipalidad de repente también lo deniega. Ese es el problema que existe en este momento, porque no existe una estadística concreta, determinada, inscrita en registros públicos que publicite sobre estos textos. Siguiente pregunta, doctor. Marta Rodríguez Ruiz dice, ¿a qué se refiere con patrimonialización y a qué se refiere con limitaciones? Sí, ya. Lo que pasa que le decía, la patrimonialización implica que en la política pública o en la administración pública se debe proteger, promover la protección, la declaratoria de bienes que por sus características y sus condiciones cumplen ciertas especificaciones para ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Entonces, hay que ir interviniendo, hay que ir protegiendo, hay que ir inscribiendo, hay que ir generándole catastro, hay que ir buscándole unos mecanismos de protección, de preservación, de conservación, de puesta en valor. Pero la limitación parte porque en el texto normativo del artículo de la ley 28296, así como su reglamento y otros, existen más que enfoques de patrimonialización, hay más enfoques de limitación. No puedes subdividir, si independizas tienes que tener autorización, no puedes intervenir, tienes que tener autorización, para vender tienes que informar, para donar tienes que informar, no sabes cuál es el resultado, a eso me refiero. Entonces, hay más limitaciones, y en las directivas peor, y más la operatividad propiamente dicho en la administración,
Uno se va a la Dirección Desconcentrada de Cultura, le llevas tu expediente y le dices, procédeme por favor, y quiero que solicitar la subdivisión del predio, y ellos dicen, no procede la subdivisión, sí procede la independización. Esas disyuntivas son más de enfoque limitativo y no de enfoque de patrimonialización. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Elizabeth Catalán dice, entonces, doctor, para que se pueda realizar la indemnización de predios integrantes del patrimonio, ¿deberán contar con opinión favorable por parte del Ministerio de Cultura? ¿Ello debe ser solicitado de oficio por parte de la SUNAT o de parte? Ya, ahí hay un tema. ¿En qué momento interviene registros? Registros en el íter del procedimiento de la subdivisión no intervienen. O sea, nosotros no somos parte de ese procedimiento administrativo. Nosotros somos parte del proceso de la calificación de todo del producto del expediente de la subdivisión, ya al final somos parte de ello, porque nosotros calificamos ya el proceso para aprobar la independización propiamente a nivel de registro. Entonces, si es así, registros públicos no intervienen en todas estas etapas previas, y los que tienen que aprobar y participar en esta etapa previa son las municipalidades y el propietario, y obviamente el Ministerio de Cultura. Ahí, como reitero, para mi criterio, todavía queda duda en qué momento interviene el Ministerio de Cultura. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. Dice ahí, Karen Castillo, dice, estimado doctor, en el caso de que exista una carga de patrimonio cultural inscrita en una partida y se presente un título de compra-venta con fecha de escritura pública anterior a la fecha de inscripción de la carga, aún así debe solicitarse la constancia de comunicación a la Dirección de Cultura. Es un procedimiento establecido en la ley especial, en este caso que es el reglamento del reglamento de la ley 28296, la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación. Por tanto, sí o sí debería informarse, independientemente de la fecha, mejor dicho, debe contarse con esa constancia de la información, ¿no? de poner en conocimiento, independientemente de la fecha de la inscripción o independientemente de la fecha de la afectación. Reitero que ahí hay un vacío. El artículo 2 y 13 no dice cuándo es la respuesta y cómo debe ser la respuesta. Lo único que dice el artículo 12 es se sanciona con nulidad, ¿no? Si no comunicas. Sí, pues. Gracias. Siguiente pregunta. Eliana Najarro Prado dice, buenas tardes. En un inmueble construido que tiene fábrica en su registro SUNAR, construido en el año 1978, ubicado en el centro histórico, pero que no está declarado monumento, que su construcción siempre ha tenido dos ingresos independientes, porque eran hermanos como copropietarios, y ahora quieren independizar. ¿Es posible? Yo reitero que sí es posible, ¿no? Sí es posible. Ahí, si más aún, si no es un inmueble declarado, o sea, sí debe ser de repente un ambiente, o sea, un inmueble que está ubicado dentro del centro histórico, nada más. Si no está declarado, más aún, ¿no? Claro, pero para fines de la subdivisión, entiendo que debe contar con la autorización de por regla general, tiene que contar con la autorización de la municipalidad, ¿no? Salvo que se trate de un procedimiento de regularización. Pero sea un proceso de regularización o sea en la subdivisión, debería autorizar el Ministerio de Cultura. En el caso de la subdivisión, ahí era el problema, es decir, en la municipalidad, ¿en qué momento interviene el Ministerio de Cultura? Entonces, desconozco, no podría comentarles, no sé cómo está en el TUPA de Lima, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por ejemplo, ¿no? En el caso de Huamanga, por ejemplo, ya el nuevo TUPA nuevo texto único ordenado que han aprobado, mejor dicho, el nuevo texto único de procedimientos administrativos de la Municipalidad Provincial dice, previamente tienes que tener autorización de la municipalidad, del Ministerio de Cultura. Recién con eso puede usted tramitarlo ante la Municipalidad de la subdivisión. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. Yaneli Paucará dice, desde su opinión subjetiva, dice, pregunta, en el caso de la subdivisión de un predio municipal, la municipalidad
omite la opinión u otro documento del Ministerio de Cultura. Registros Públicos inscribe la subdivisión del predio con solo la resolución de la municipalidad y notificar la solicitud de carga cultural al Ministerio de Cultura para la conclusión de un trámite. Ahí Registros Públicos no comunica ningún procedimiento. O sea, nosotros no comunicamos el resultado de un producto, de un procedimiento. Porque sencillamente el procedimiento del fraccionamiento, de la subdivisión, termina en registros con la independización y la generación de las partidas de los inmuebles resultantes. Pero este resultante no se le comunica todavía, ¿no? No se le comunica a Cultura, no sé. Entonces, si aprueba la subdivisión la municipalidad con autorización de, si es patrimonio cultural, será pues con autorización del Ministerio de Cultura, entonces llega al registro y en el registro únicamente lo que se inscribe es la independización. Luego de ahí, hay que comunicar, no se comunica. Por eso la importancia del cumplimiento de las funciones y las responsabilidades por cada institución. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. Ángela dice, buenas tardes. 2 preguntas, por favor. Para denegar la solicitud de independización de un monumento, previamente tiene que estar inscrito en SUNAT, dice. Y siguiente, ¿es necesario contar con el 100% de aprobación de los copropietarios de la asociación intestada? Miren, ahí hay 2 preguntas, ¿no? Uno de ellos. En registros públicos, para aplicarle las reglas de la calificación, como acto previo, el inmueble tiene que estar inscrito. Sí o sí tiene que estar con una inmatriculación. Si no está inmatriculado, si no tiene vida registral, ¿cómo nosotros intervenimos? No hay forma, ¿no? Entonces, previamente tiene que inscribirse. Ahí, la segunda pregunta es, si es que van a intervenir, o mejor dicho, a generar ciertos actos de administración sobre eso, porque ya está en copropiedad, y sujeta a un régimen de copropiedad por sucesión intestada, entonces, en ese caso, sí o sí necesita la autorización de todas las partes. Requiere la autorización de todas. Muchas gracias. Siguiente pregunta, dice. Elizabeth Catalán dice, la hipoteca es un gravamen, dice. Entiendo que es diferente a una carga. Entonces, una condición que tiene un predio se encuentra dentro de una zona declarada y delimitada como patrimonio, el cual limita y restringe derechos. Sí, ahí efectivamente la hipoteca es un gravamen, pero el concepto de carga implica pues cierta un cargo de reciprocidad de parte del predio, o que sirva para la ejecución de alguna futura obligación pendiente, en este caso es el embargo, ¿no? Las medidas cautelares que pueden existir. La condición al que está referido el artículo 157 es definir si esta condición de bien integrante es una carga o es una condición. Si nosotros aplicamos estrictamente la interpretación textual, la condición en realidad puede ser definido como una característica, una descripción, y si es así, estaría bajo rubro de descripción del inmueble, que no sería como una carga, como una restricción, sino como una descripción. Entonces, esta condición, ¿dónde debe inscribirse? ¿En cargas y gravámenes o como una descripción, una característica en la descripción del inmueble, valga la redundancia, en el rubro B? Ahí el problema es que, creo a mí, esta parte, es que debería inscribirse en la descripción del inmueble, en el rubro de descripción del inmueble, en el rubro B, porque la figura de la condición, describe eso, que es una descripción, una caracterización. Pero por la sistemática normativa, el artículo 157 está en el capítulo de cargas y gravámenes. Por eso que los registradores ya optamos, digo yo también, inscribirlo en el rubro de cargas y gravámenes. Pero el nomen juris correcto no es carga cultural, no es carga tampoco,
sino es condición de bien inmueble integrante de patrimonio cultural de la nación. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. Dice acá. Daisy López Cárdenas dice. En la sección de carga y gravámenes se podría escribir las sanciones administrativas que se impongan en las propiedades declaradas. Si nosotros hablamos de sanciones administrativas, estamos hablando de sanciones personales, ¿no? Y cuando son personales, no afectan el derecho real propiamente dicho, y si es así no se puede inscribir. Pero si como consecuencia de esta sanción se generan, pues, cargas de naturaleza real, o sea, como por ejemplo medidas cautelares, un embargo, ahí sí, pues obviamente sí se puede inscribir, ¿no? Sí se puede inscribir, y obviamente en el rubro de cargas y gravamen. Gracias, doctor. Última pregunta. Dice, Elizabeth Catalán dice, respecto al artículo 32 de la modificatoria del reglamento, ¿debemos entender que solo se refieren a centros históricos declarados? ¿Su regulación no es para todo predio integrante del patrimonio? En realidad su regulación es para todo inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación. Precisamente uno de los párrafos dice, no procede para el caso de inmuebles integrantes de zonas arqueológicas o bienes de naturaleza prehispana. Obviamente, ahí no hay discusión. Para mí tampoco no procede y no hay discusión en ese caso. Creo que no existe ninguna discusión que cuando son zonas arqueológicas o zonas de naturaleza o construcciones de naturaleza prehispana, no hay discusión, no procede, como quieran llamarlo, independización o subdivisión, no procede. Pero para el caso de inmuebles virreinales coloniales y que son integrantes del patrimonio cultural de la nación, en ese caso sí procede la subdivisión con previa autorización del Ministerio de Cultura. Y consecuentemente Registros Públicos califica la subdivisión incorporada la autorización de parte del Ministerio de Cultura. Bien, agradecemos a las personas que participaron con sus preguntas y por supuesto a nuestro expositor por compartir con nosotros este importante tema. Doctor, ¿quisiera usted decir algunas palabras antes de despedirnos? Gracias, doctor José. Muchas gracias a usted, gracias a la Subdirección de Formación Registral de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, así como a todos los participantes. Es un tema realmente que abre a debate varios aspectos que yo espero haber abordado algunos aspectos que es importante iniciar el debate y que en alguna otra oportunidad podamos tener una discusión quizá mucho más alturada y de repente mucho más presencial, y que sea un taller que nos puede invitar a modificar o corregir nuestros textos normativos, tanto en el sector cultura, vivienda y registros públicos, que pueda facilitar nuestro trabajo y que no lleguemos solo a niveles de limitaciones del ejercicio del derecho de propiedad vía cultura, sino precisamente a eso, la patrimonialización, el cuidado, el resguardo, la puesta en valor de nuestros bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Ordaya. Gracias a todos por su participación y su tiempo. Que tengan todos muy buenas tardes.